llegada de la aclamada serie El cuerpo en llamas, Netflix nos ha traído un documental llamado Las cintas de Rosa Peral, donde Rosa, desde la cárcel, intenta limpiar la imagen que hasta ahora se ha dado de ella y nos cuenta su propia versión de los hechos ocurridos aquella madrugada del 1 de mayo del 2017. Y lo cierto es que desde que ocurrió tan terrible crimen y hasta el día de hoy, y a pesar de haber dos acusados, ella es la que ha estado en el punto de mira. Tanto la acusada como su defensa aseguran que esto es debido a que siempre vende más una viuda negra que un hombre matando a otro hombre, que la prensa vio en ella una historia jugosa que pasaría a formar parte de la crónica negra del país más mediática. A pesar de todo, vamos a analizar el documental para sacar nuestras propias conclusiones, no sin antes hacer un pequeño recorrido por la vida de Rosa Peral y el crimen de Pedro Rodríguez. Rosa Peral tenía una relación de muchos años con Rubén, un mozo de escuadra de Barcelona con el que tuvo a sus dos únicas hijas y con el que terminó casándose en 2014. Durante aquella relación, Rosa le falló a Rubén en varias ocasiones. Al empezar a trabajar en la Guardia Urbana, mantuvo un breve romance con uno de sus superiores, el que más tarde difundiría una foto íntima de los dos en la que solo se le ve el rostro a Rosa. Esto la llevó a denunciarlo más tarde, pero lamentablemente nunca pudieron demostrar quién era el culpable de la difusión, aunque Rosa siempre señaló a uno de sus superiores. Esto casi le cuesta la ruptura con Rubén, pero este decidió darle otra oportunidad que ella desperdició en el momento en el que conoció a Albert López. Entre los dos surgió algo enfermizo. A pesar de no querer lo mismo de la vida, no podían dejar de verse. Su relación bien se podría calificar de amor-odio. Así pues, Rubén, harto de la situación y habiendo descubierto que Rosa seguía en las mismas, decidió pedirle el divorcio, adentrándose así los dos en una lucha constante por la custodia de las niñas. Parecía que Rosa vagaba sin rumbo tratando de encontrar el amor verdadero, pues Albert no terminaba de encajar con ella. Era un tipo independiente, alguien a quien no le gustaban las ataduras y mucho menos los niños. Rosa, en cambio, además de una pareja, buscaba una especie de padre para sus dos hijas, que por el momento vivían con ella. Mientras tanto, un nuevo compañero de trabajo le llama la atención. Él era Pedro Rodríguez, un hombre casado y padre de un niño. Surgió por fin la chispa que Rosa buscaba. Un hombre que la trataba bien y que se llevaba bien con sus hijas. Era perfecto. Pedro apostó todo por la relación y dejó a su mujer para irse a vivir con Rosa. Entonces todo se desmorona cuando Albert se entera. Sus celos enfermizos le llevan a mandarle a Rosa textos llenos de ira e insultos. En este punto cualquiera pensaría que Rosa pasaría de él. No fue así. Algo fuerte la ataba a Albert. Pocos meses antes de la muerte de Pedro, Albert y Rosa se reconcilian a espaldas de Pedro, quien hacía muy poco que le había pedido matrimonio a su novia. Albert, al enterarse, le regaló también un anillo a Rosa delante de todas sus amigas. Estas asegurarían en el juicio que Rosa tenía el anillo de Albert en una mano y el de Pedro en la otra. Irradiaba felicidad. Solo faltaba un mes para que Pedro desapareciera para siempre. El 4 de mayo del 2017, el cadáver calcinado de Pedro fue encontrado en las inmediaciones del pantano de Foix, dentro del maletero de su propio coche. Pudo ser identificado gracias a los tornillos de una prótesis que portaba en su espalda por la hernia discal que padecía. No tardaron mucho en sospechar de su novia, Rosa Peral. Probablemente el amante de esta, Albert López, también estaría implicado en el crimen. Tanto la víctima como los presuntos culpables eran agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, lo que interesó mucho a la prensa, que no tardó en sacar titulares de lo más jugosos sobre el caso. Gracias a la geolocalización de los teléfonos móviles de los sospechosos y a las salpicaduras de sangre en la casa que Pedro compartía con Rosa, pudieron acusarles formalmente de asesinato. Albert y Rosa habían asesinado a Pedro. Los dos culpables se acusaban mutuamente, pero el juicio mediático lamentablemente solo tuvo una protagonista, Rosa Peral.
ya sea porque a la prensa amarillista le interesaba escribir sobre una viuda negra infiel o por el simple hecho de que era la que tenía el vínculo sentimental con la víctima, el hecho es que Albert López pasó a un segundo plano a pesar de ser coautor del crimen. En definitiva, y a pesar del supuesto miedo insuperable que Rosa dijo haber sentido en el momento del crimen y posterior a este, la Audiencia de Barcelona decidió el 15 de abril del 2020 condenarla a 25 años en prisión por asesinato con alevosía con agravante de parentesco y a Albert López a 20 años por asesinato con alevosía. La defensa de Rosa Peral en el juicio se basó en su mayor parte en el supuesto miedo insuperable que la acusada sintió durante el crimen y después. El miedo insuperable es la exculpación debido a un estado pasional de debilidad, inseguridad e indefensión que produce un intenso temor al daño amenazante. Tenemos que entender bien lo que ello significa, pues la abogada de Rosa, Olga Arderiu, que participa en el documental, nos invita a intentar creer en ese miedo insuperable para así poder entender a Rosa y que todo cuadre. A través del teléfono de la cárcel, Rosa hace un llamamiento y pide que la gente reflexione sobre su presunta inocencia. Entiende que desde un principio fue prejuzgada y que la mediatización del caso no hizo más que señalarla por el simple hecho de ser una mujer que a lo largo de su vida tuvo numerosas parejas sentimentales, incluidas infidelidades que, según ella, nada tienen que ver con el asesinato de Pedro. No piensa lo mismo el fiscal del caso, Félix Martín, que también participa en el documental. A su parecer, para juzgar el comportamiento de Rosa y llegar a una conclusión, necesitaba entender cómo era su vida, lo que incluía, por supuesto, sus relaciones sentimentales. Pues al fin y al cabo, precisamente el triángulo amoroso formado por Pedro, Albert y ella, concluyó en la muerte de uno de ellos. Rosa, que lleva 6 años en la cárcel, lamenta el trato que se le dio en el juicio y asegura que es inocente, que Albert la tenía amenazada en todo momento, incluso antes del crimen, que ella tenía que velar por sus hijas y cayó precisamente por eso. Muchos se preguntaron en su momento por qué Rosa no contó nada a ningún compañero, teniendo en cuenta que todos eran policías. Ahora la coautora del crimen de Pedro asegura que dejó de confiar en la policía cuando tuvo lugar la llamada pornovenganza. Recordemos que Pedro insistió en que denunciara los hechos que habían ocurrido años antes y fueron a juicio. Un juicio que, por cierto, tuvo lugar después de la muerte de Pedro. Rosa Peral lo perdió por falta de pruebas. Según ella, a raíz de esto, nunca más volvió a confiar en la policía. Durante todo el documental, Rosa deja claro que amaba a Pedro, que Albert nunca había sido su novio porque nunca se compenetraron. En su defensa alega que sería imposible premeditar un crimen contra el hombre que quería y con el que un día antes de los hechos había pasado momentos increíbles. Momentos que quedaron captados en numerosas fotos que ella misma publicaría el mismo día en sus redes sociales. Se les veía felices, muy felices. El fiscal está seguro de que dichas fotos fueron publicadas estratégicamente por ella para así tener pruebas de su amor hacia la víctima. Uno de los presuntos fallos que Rosa señala del juicio, y que puede que sea el único, fue el de la confesión de una de sus hijas. Supuestamente le contó a la pareja de su padre que al desvelarse la noche en la que Pedro fue asesinado, había visto a su madre llena de sangre y que Pedro, horas antes de su muerte, andaba como un robot, lo que llevó a los investigadores a pensar que quizás lo habían drogado antes de matarlo. Teniendo en cuenta que las dos niñas eran menores de edad, se decidió que ninguna de ellas iba a declarar en el juicio. Sin embargo, la actual pareja de Rubén sí lo hizo. Al declarar, contó lo que la niña le había confesado, cosa que enfureció a la defensa de Rosa, quien protestó, pues al no declarar directamente la niña, se entendía que tampoco lo podía hacer indirectamente a través de la pareja de Rubén. En efecto, el fiscal desestimó su declaración, pero ahora Rosa considera que aquello le perjudicó enormemente, ya que los miembros del jurado ya habían escuchado la declaración y a pesar de que no se iba a tomar en cuenta como prueba, eso les influenció. Rosa asegura que la pareja de Rubén lo hizo porque nunca se llevaron bien y que es imposible que una de las niñas hubiera visto nada aquella noche, porque ella misma estuvo en todo momento con ellas en la habitación.
Otra de las pruebas clave en el caso fueron unos mensajes entre los dos culpables poco antes de la muerte de Pedro. Por lo visto, a Rosa le habían tocado unas entradas para el parque temático PortAventura en el supermercado Caprau. Desde allí mismo, Rosa mandó un audio a alguien preguntándole si quería ir junto a las niñas a PortAventura después de hacer eso. Esa palabra sería clave, pues los encargados del caso siempre pensaron que con eso Rosa se refería a acabar con la vida de Pedro, lo que reforzaría la teoría de la premeditación. Estaban seguros de que el mensaje era para Albert, aunque lo hubieran encontrado en el móvil sin destinatario, pues había sido borrado y costó recuperarlo para la investigación. En el mensaje, Rosa supuestamente llama a Albert Tonto el Bote, apodo que siempre aparecía en sus mensajes refiriéndose a él, exclusivamente a él y a nadie más. En su defensa, Rosa dijo que ni la palabra eso quería decir que tenía intención de matar a Pedro, ni Tonto el Bote era un apodo exclusivo para Albert, y que aquel audio no era para él, que era una palabra que usaba delante de sus hijas para evitar las palabrotas. Nunca se pudo probar, pues la palabra Tonto el Bote solo aparece en los miles de mensajes intercambiados con Albert. La acusación logró corroborar mediante varias pruebas informáticas y de geolocalización que en efecto el mensaje era para Albert en contra de lo que Rosa decía. El fiscal invitó a declarar a uno de los agentes de la Guardia Urbana, compañero de los acusados, asegurando que un día después de la muerte de Pedro, los dos acudieron juntos a una comida de la empresa La Mar de Contentos y que nada les hizo sospechar lo que había ocurrido horas antes. Rosa, que desde el banquillo de los acusados alegaba miedo insuperable, parecía habérselo pasado en grande en aquel evento según sus compañeros. Dijo que Albert la había obligado a ir y que tuvo que disimular para que nadie sospechara. Durante aquel juicio mediático trató por todos los medios que la creyeran, que Pedro para ella era perfecto y su relación era maravillosa, cosa que la perjudicó en el momento en el que una de sus amigas declaró que la misma Rosa le había confesado que estaba harta de él y que discutían día sí, día también. En todo momento, los dos acusados del crimen trataron de defenderse, cada uno a su manera. Rosa, por su parte, insistía en que amaba a Pedro y que Albert no lo aceptaba, que sus celos lo llevaron a matar a Pedro. Albert, sin embargo, insiste en que ella lo planeó todo, que quería deshacerse de Pedro y de paso perjudicar a Rubén culpándole del asesinato, para así quedarse ella con las niñas. También asegura que intentó convencerla de llamar a la policía después de matar a Pedro, pero ella no quiso. Sea como sea, el fiscal a cargo nunca creyó en ninguna de las dos versiones y concluyó que los dos eran cómplices y culpables del crimen. La geolocalización y el comportamiento de ambos los delataba. Según Félix Martín, el fiscal, las pruebas hablaban por sí solas y de nada sirve ni sirvió el poder de convencimiento de Rosa y su gran capacidad de seducción y de persuasión. Ahora, después de 6 años de reclusión en el centro penitenciario Mas d'Enric de Tarragona, Rosa asegura seguir luchando por hacer justicia. Dice que su juicio fue imparcial y que no se trataron los temas adecuados, sino más bien su vida sentimental, que obviaron las verdaderas pruebas del crimen. Por todo ello, tiende a culpar a la prensa, aunque dicen las malas lenguas que le encanta ser la protagonista de la historia y salir en la tele. Varias excompañeras afirmaron que se siente la reina y que es muy conflictiva. Por ello, ha tenido 5 cambios de cárcel en 6 años. En el documental cuenta que su padre le lleva cada mes a las niñas para poder estar un rato con ellas y que así no se olviden de su madre. A diferencia de lo que pudimos ver en la serie El cuerpo en llamas, asegura que la relación con sus hijas es maravillosa. Por su parte, Albert, al parecer, no se está metiendo en líos y está cumpliendo religiosamente su condena en el módulo de policías de la cárcel de Quatre Camins en Barcelona, donde participa en talleres como el de salsa y bachata y organiza torneos de fútbol. También desde su celda ha escrito uno de los libros más vendidos actualmente en la plataforma de Amazon, un libro llamado Presunción de culpabilidad, donde evidentemente habla del crimen que cometió junto a Rosa, alegando que su único delito fue el de ocultación de cadáver. ¿Y tú? ¿Crees en el miedo insuperable de Rosa Peral? ¿Crees que Albert solo la ayudó?
Está claro que la prensa amarillista siempre causa estragos en juicios como el de la Guardia Urbana, pero ¿hasta qué punto tuvieron la culpa del enfoque del juicio a Rosa Peral y sus amoríos? Mientras ella intenta limpiar su imagen en el documental clamando una justicia que dice no haber tenido en el juicio, el fiscal a cargo asegura que la decisión de desglosar su vida sentimental era clave para poder entender por qué Rosa era culpable de tan monstruoso crimen.